¿Qué pasa dentro de nosotros cuando un ser querido ya no está? Hola, yo soy Celia. Yo soy Victoria y bienvenidos a un capítulo nuevo de Cómo conocía a mi mente, un podcast de psicología en la vida cotidiana. Hoy venimos a hablar del duelo. El duelo no es únicamente tristeza, sino que se trata de un proceso psicológico mucho más complejo que eso. Es la adaptación mental, emocional, física a la ausencia de algo o alguien que es querido, es apreciado. Es cierto que no existe ni un tiempo, y esto es muy importante puntualizarlo, ni una estrategia o una forma de llevar un duelo. Esto es muy amplio. No existe una manera de sobrellevarlo, no existe, Sí. no hay nada pautado. Es verdad que existen diferentes tipos de duelos, pérdida de alguien querido, un duelo gestacional, un duelo por un cambio de vivienda o de ciudad, estaría dentro también una ruptura de pareja. Sí. Hay diferentes tipos de duelos, entonces tenemos que concretar que no existe una manera, no existe una forma y que además hay distintas experiencias. En este caso, nosotras, en este capítulo, nos vamos a centrar en la pérdida por fallecimiento de un ser querido. Aquí importantísimo darnos cuenta de cuáles son esas diferencias, que no es lo mismo la tristeza, que es una emoción, el duelo, que es un proceso, como estamos diciendo, y la depresión, que es un trastorno del estado de ánimo. Eso puede ser una consecuencia del duelo, pero no siempre. Y son causas. Claro. Lo que queremos es dejar claro que no hay que patologizar el duelo. Es una vivencia natural que todos vamos a experimentar y que hay que aprender a vivir con ello. Eso es. Que no queremos curarlo, tenemos que atravesarlo. Hay que transitarlo, eso es. Sí que es cierto que queremos puntualizar en una parte que consideramos importante, que son las etapas del duelo. No porque las etapas como tal sean algo importante, ya que no siguen un orden lineal o no todas las personas viven esas etapas, sino que nuestro objetivo con esta parte es naturalizar y normalizar todas las emociones que las personas podemos sentir en un proceso de duelo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un proceso de pérdida la mayoría o todo el mundo va a experimentar ciertas cosas y nosotros poniéndole nombres a esas etapas, pues podemos decir, vale, o sea, es normal que esté viviendo esto forma parte de lo que en una pérdida se espera que viva. Claro, eso es, porque la tristeza la tenemos muy naturalizada, pero hay otras que no. Entonces empezaría por la negación. Que no se nos olvide, también es muy importante decir que no todas las etapas del duelo comienzan en el momento en el que ha fallecido la persona, sino que podemos empezar a experimentar el duelo durante esos últimos días, cuando ya nos dan la noticia de que ese ser querido va a fallecer. Entonces... Sí, o en una enfermedad cuando se está alargando demasiado, ¿no? Eso es, claro. Y de aquí ya enlazamos con esas etapas. Ahora sí. La negación. La negación sería el no me puede estar pasando esto, ¿no? No puedes irte ahora. Esas frases lo resumen muy bien. Como que estamos en una nube, no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Totalmente contrarias a la aceptación de esa pérdida. Que sería otra de las etapas. Que veremos más. ¿No? Eso te iba a decir, si te parece, la vemos al final. La ira, la frustración. Dos emociones que muchas veces podemos llegar hasta incluso sentirnos culpables por sentirlas. Sí, estamos muy acostumbrados a la tristeza, pero poco acostumbrados a que aparezca la ira. Sí. Y, sorpresa, es parte de lo que podemos esperar en una pérdida. Incluso podemos sentir enfado e ira con la persona que está falleciendo. O sea, ese, ¿por qué me has hecho esto? ¿Cómo me vas a dejar aquí sola? Ahora. Sí. Claro, son pensamientos que además de una emoción principal como la ira, generan culpa, que sería la secundaria. Entonces se acumulan emociones difíciles de gestionar. Sí. Otra de las etapas también sería la negociación. Tanto antes del fallecimiento de la persona como después.
Ejemplos de frases. Ejemplos de antes del fallecimiento, pues quizás es como esperar a que dure esa persona, a que se mantenga con vida hasta llegar a una fecha determinada, Sí. una boda, un cumpleaños, Navidad. Incluso con promesas, ¿no? Por ejemplo, a un Dios de te prometo que me hago el camino de Santiago descalzo o te prometo que dejo de tener este hábito si consigues que mi ser querido aguante hasta esas fechas que tú decías. ¿Y después? Posterior a la muerte, la negociación sería haría lo que fuese por volver a verlo, por volver a pasar este rato con esa persona. Cosas así, frases que nos resumen bastante bien la parte de negociación, ¿no? El último ya, la aceptación, como nombramos al principio. Vale. Sí que hay una parte de tristeza anterior. Bueno, claro, la tristeza, que es la que hemos dicho que todos transitamos. Podemos diferenciarla como etapa, pero que en realidad es como la más común, ¿no? A la que nadie le va a sorprender vivir esto en una pérdida. Es la más aceptada. Sí, diría que es la emoción predominante en todos los procesos de duelo. Sí. Pero que conlleva ese vacío, esa soledad y que bueno, que se describe como etapa, que cuando lo dividen en las 5 etapas la ponen como por separado. Sí, pero en realidad yo creo que está presente en todas ellas, sí, como muy bien estás diciendo. Eso corrobora bastante bien que esas etapas no están definidas, ni se tienen que vivir así, ni en ese orden, ni en un tiempo determinado. Se van entrelazando muchas veces, ¿no? Sí. Y unas son la base de otras. Entonces, bien, muy, muy interesante e importante esta puntualización para llegar a la que, bueno, de alguna manera todos cuando estamos transitando un proceso de duelo queremos llegar. La aceptación. La aceptación es cuando no es que aprendamos a vivir sin esa persona en el sentido de que nos olvidemos, sino que podamos darle un lugar, incluso cuando no está ya físicamente, pero que esté, bueno, en nuestros valores, en lo que nos ha enseñado. Es darle un huequito en la vida, aunque físicamente no esté. Creo que es la etapa obviamente más bonita, porque se vive distinto, las emociones son bastante más agradables y el final de lo que queremos hacer cuando la transitamos y cuando en terapia tratamos con el duelo. Sí, es cierto que, claro, hay personas, no sé si a ti te ha pasado en consulta, que dicen mucho que se sienten culpables en el momento en el que empiezan de alguna manera a vivir esa aceptación, como de que ya me estoy olvidando de esa persona. Nada que ver. Nada que ver. Porque justo hablábamos de una frase de una de las canciones de La Fuente, que es que en la memoria nadie se muere, pero tenemos que seguir nuestra vida de alguna manera. Claro, es verdad que es muy común el pensar y sentir culpa cuando empezamos a sentirnos un poquito mejor o cuando recién he sentido algo de alivio, que es una cosa muy, muy, muy común en las pérdidas. Cuando alguien ha sufrido durante mucho tiempo o una enfermedad se ha alargado durante también mucho tiempo, sentir algo de alivio sería muy común y poco aceptado. Sí, es verdad que eso es una parte importante, que a veces parece que sentimos a veces una liberación después de un proceso muy largo y nos sentimos malas personas. Y creo que precisamente eso es lo que nos hace humanos. Y lo que indica que no lo somos, ¿no? Porque si tú piensas, por fin ha dejado de sufrir, o por fin yo puedo volver a mi vida normal dentro de que tengo que superar o transitar este duelo, pero puedo volver a dormir en mi cama en vez de en un hospital, puedo ir a trabajar y no tener que ir de visita o tener estos cuidados, pues es lógico que te hayas cansado de toda la parte de acompañar, aunque quieras seguir haciéndolo. Y no significa que quieras menos a la persona, efectivamente. Entonces, sí, esto es fundamental. Vale. Entonces, como habíamos concretado antes, vuelvo a repetir, creo que hablar de las etapas del duelo es normalizar que ciertas emociones y experiencias
van a aparecer en este proceso. Tienen esa cabida y no hay que sentirse culpable por ella. Vale, cambiamos de punto a esos factores que acaban provocando que un duelo sea más o menos difícil de transitar. Vale. Creo que uno de los determinantes es el vínculo que tengas con la persona. Sí. Cuánto hayas vivido con esa persona, cuánto de cercano haya sido. No es lo mismo mi abuelo que el vecino del cuarto, aunque ambas dos pérdidas me puedan dar pena. Otra parte fundamental es la situación en la que se haya dado el fallecimiento de la persona. No es lo mismo una muerte repentina, no es lo mismo un asesinato, que se activa también como esa sensación de injusticia, y no es lo mismo un proceso en el que te vas adaptando y vas asentando que esa persona ya no va a estar. Claro. Las características, la edad de la persona y también las circunstancias, como estaba explicando, determinan cómo lo vayamos a vivir. Claro, el momento vital pues es fundamental. Una persona de 90 años, aunque te dé mucha pena, sabes que ha vivido y ha disfrutado su vida. Un niño, ¿cómo gestionas? A mí me parece de las cosas más difíciles, cómo gestionar la muerte de un hijo y de un hijo pequeño en concreto más. Sí, hay cosas que se ven como ley de vida. Ver morir a un abuelo, a un padre, más que a un hijo o a un hermano. Sí, eso es. Entonces eso puede dificultar un poquito más el duelo. Otro de los aspectos, quizá aquí, sería... Se me acaba de ir. La parte del apoyo social. Ah, vale. Yo iba a decir la de las experiencias previas. Vale. Sí, me acaba de venir ahora. El apoyo social primero. Bueno, el apoyo social nos referimos a cuánto sostén tenga a tu alrededor. No es lo mismo transitar un duelo en soledad que en sociedad. En general, toda la tristeza es eso que lleva un poquito mejor si tenemos un hombre en el que llorar. A veces no existe una palabra de consuelo, pero existe una persona en la que apoyarte. Sí. Un abrazo. Pero eso que decía me gusta. Han mencionado experiencias previas. Sí. Totalmente. Las experiencias previas creo que determinan y son un factor fundamental de cómo vivamos de cómo vivimos la pérdida, ¿no? Sí. ¿Qué querías decir sobre eso? Claro, no, yo me refería a que si he vivido, por ejemplo, una muerte traumática previa, voy a vivir la siguiente muerte como con mucha más angustia porque ya voy a estar anticipando que de alguna manera me va a volver a ocurrir lo mismo. Claro, y recordar todas las cosas que experimentaste. Eso es. Esto tiene mucho que ver con las creencias que vamos formando. Las creencias personales que cada uno tengan afectan a cómo estamos viviendo el perder a alguien. También junto a las creencias, la espiritualidad, por ejemplo, estaría dentro quizás de las creencias personales. Quien puede apoyarse en esa parte espiritual es posible que lo sobrelleve mejor, ¿no? Reconforta mucho. Yo lo he visto mucho, personas que, oye, llegan a una situación de calma y de paz consigo mismos por saber que ya no está en mis manos, que está en manos de Dios y que confío plenamente, o sea, es esa confianza de decir, sé que Dios va a hacer lo mejor para esa persona. Aceptación total ahí. Wow, a mí me parece admirable, ¿eh? Me parece muy complicado. Decías una frase muy importante antes en relación con todo esto de sanar y de bueno, transitar esta etapa, que es el darle sentido a lo ocurrido. Totalmente. Es que creo que el final, creo que todos vamos a intentar darle sentido a las cosas que vivimos. Sí. Dar sentido a una pérdida también es muy, muy importante. Consuela. Sí. Claro. Vale. También nuestro cuerpo, aparte de todo esto que estamos comentando, experimenta una serie de cambios durante una transición de un duelo. Me encantaría. Este sería el qué esperar de tu cuerpo y mente en una pérdida. Sí, total. Total. Cosas que no me pueden sorprender que ocurran, ¿no? Cambios en el apetito. Se me puede cerrar el estómago por completo. En el sueño puedo incluso llegar a tener pesadillas, que ahora haremos una puntualización sobre eso. La concentración puede cambiar o desaparecer.
Toda esa parte vital, básica que vivimos en el día a día puede cambiar radicalmente. Sí, eso y es. no sería sorprendente que ocurriese. Claro, de hecho, si nos ponemos como un poco técnicas, neurológicamente lo que está pasando ahí es que nuestro cerebro activa ese sistema de alerta, de estrés, de supervivencia, entonces por lo tanto se libera esa sustancia tan de moda que está ahora hablar de ella, que es el cortisol, así como la adrenalina, y eso lo que provoca es que predispone a nuestro cuerpo a una situación de supervivencia, como decíamos. No descansamos igual, estamos más en alerta. Aparte de que cuando descansamos podemos tener sueños y pesadillas y no es algo malo, porque ahí el cerebro, aunque estemos dormidos, sigue procesando toda esa parte que se ha quedado pendiente cuando nosotros estamos despiertos. Por tanto, no sería poco común encontrarte con una sensación de irrealidad o de desconexión con la realidad. De hecho, es probable, ¿no? Es probable. Al principio. ¿Qué más cambios experimentamos? Pues las emociones contrarias creo que pueden formar parte del que esperar, ¿no? Sí. Hemos estado hablando de ellas en las etapas, ¿no? Contrarias con el alivio, pero la tristeza, la culpa y un poco como felicidad recordar experiencias que hayamos compartido, pero tristezas de pensar que no lo volveremos a vivir. Un poco mezcla emocional potente. Es un tutti frutti. Sí. Me encanta. Sí, tal cual. Pues sí. Bueno, esto es un poquito, yo creo que lo que más común se suele ver en estos procesos de cuerpo y de mente cuando transitamos esta pérdida. Hay algo que me ha encantado trabajando y el duelo, que es descubrir cómo diferentes culturas viven un mismo acontecimiento de manera completamente distinta. Y es que es verdad que el duelo, la pérdida, no es tanto algo individual como cultural, profundamente individual. Profundamente cultural. Te hemos entendido todos. Gracias. Vale. Y es verdad, o sea, hay diferencias entre las culturas y marcan la manera que tiene la gente de vivirlo. Lo comparto absolutamente. O sea, al final estamos acostumbrados a la forma de sobrellevarlo en Occidente, que es, yo creo, ha habido un cambio, ¿no? En realidad diría. Menos mal. Al principio, hace 80, 90 años, yo creo que era más todo como muy individual, mucha necesidad de superarlo ya, se asociaba el dolor con vulnerabilidad, con debilidad, con que eras débil. Y entonces, bueno, había que llorarlo todo como muy en privado. Ha habido un cambio, menos mal, como decíamos. Quizá ahora se empieza a ver en Occidente un duelo compartido con otras personas, ¿no? Compartiendo recuerdos, compartiendo rituales, cosa que para mí, o creo que psicológicamente, es una manera más sana de llevar una pérdida. Yo creo que es una tendencia muy sana. Que continúe de esta manera. Sí. Una súper sana que nos encanta. Nos ha encantado. Es en México. Sí. El Día de los Muertos, que no tiene nada que ver con el Día de Todos los Santos aquí. Ahí lo celebran por todo lo alto. Altares, flores, se ponen comidas, cosas que le gustaba a la persona que ya no está. Eso es una forma de celebrar la muerte y la vida a la vez. Sí. Increíble. Es una manera de recuperar por un día y tener súper presente. No dudo que el resto de días tenga presente a esas personas, pero es que ese día es marcado en el calendario como recuperar a esa persona y ponerla en tu día a día. De hecho, si no lo habéis hecho ya, os animamos mucho a que veáis la película de Coco, preciosa, en la que se ve muy bien cómo ritualizan esto, la cultura mexicana. Tienen en común en África que lo celebren, que celebren la vida y la muerte en situaciones de pérdida. Es incluso más llamativo, ¿no? Porque esto es como el ritual, el Día de los Muertos, pero en África es que incluso con el mismo ataúd, que a lo mejor habéis visto
vídeos en algún momento de personas africanas sosteniendo el ataúd entre varias personas, bailando y cantando. Cosa que yo creo, a mí me choca mucho verlo desde persona occidental, que no vivimos la muerte de esa manera. Sí, de no estar acostumbrado a eso, pero me parece una manera maravillosa, precisamente porque se comparte y la pérdida se lleva en comunidad. Sí. Que ya hemos dicho que el apoyo social forma parte de esto que determina un poco cómo de rodeado esté, pues qué guay poder no solo compartirlo con familia, conocidos, sino es que forma parte de la comunidad el llevarlo a la calle. Justo. Yo, veo como una forma muy sana, como hablábamos, de transitar ese duelo. Sí. El caso contrario. Al otro extremo. Oriente. ¿Cómo es Oriente? Oriente en general es una cultura como mucho más seria, mucho más individual. También hacen rituales y hacen esto que decíamos en México, altares. ¿no? De altares, pero es más solemne, más frío, más tal, ¿no? Y algo muy curioso es que en Japón el llorar en público está muy mal visto y se ve como una pérdida de control, de no controlar las emociones. O sea, incluso se acaba llevando hasta ese punto fuerte. Qué horror que se mezcle la emoción de sentir tristeza y además no poder ni experimentarla. Sí, porque encima te sientes culpable. Bueno, un ejemplo más. También yo creo que aparte de lo que es las culturas occidentales, orientales, etcétera, puntualizaríamos en la religión. La religión tanto cristiana como islámica vive en el duelo primero desde la confianza en el más allá, o sea, desde la esperanza de la vida eterna, a través de las oraciones, a través de las ceremonias de fallecimiento, del funeral, que no me salía la palabra, los funerales. Sí, de la confianza plena en Dios, ¿eh? De Dios venimos, a Dios vamos. A Dios volvemos, eso es. Totalmente, sí, así es. Sí, que simplemente, somos un cuerpo en el que está ese sentido del alma, que es lo que va a perdurar. Y lo que nos ayuda, en el caso de la gente creyente, a darle un sentido a la pérdida de la persona, como hablábamos hace un rato, que es fundamental. Creo que esa sería la conclusión después de ver todas estas culturas, que son formas completamente distintas, pero que buscan algo en común. Sí. El dar sentido. El dar sentido. Y transitar esto todos queremos de la forma más sana con nosotros mismos posible. ¿Qué ayudaría a eso? Sin duda, lo primero que diría sería hablar de ello. Hablar sana. No callártelo. Hablar, compartir, apoyarte en los demás, sostenerte en los demás. Sí. Ya hemos dicho, quizás no haya palabras que consuelen en ese momento, pero no hay duda de que el acompañamiento es necesario y fundamental. Sí. Recordar a la persona, cada una de la forma que quiera, y ritualizar, me parece una cosa súper importante. Me encanta. Sí, a mí me parece muy bonito. Tenía a una chica en terapia que a su padre que falleció le encantaba la paella y entonces empezó a hacer un día al año para compartirlo con toda su familia, comiendo esa paella, recordando a su padre. Qué guay. Visto como forma parte de celebración. Se me pone la piel de gallina de acordarme. La verdad es que sí. Permitirte el dolor, pero a la vez hacer ciertas cosas que te ayuden. Positivizar eso. A transitarlo. Sí. Algo relacionado con lo que hemos dicho de señales que no serían sorprendentes encontrarte con ellas es que hay cambios en el cuerpo y por tanto ayuda el cuidar el cuerpo. Sí. Cuidar la rutina, la alimentación, el sueño, hacer todo lo posible para que eso se mantenga normal. Sí. Es verdad que aquí es importante no caer en esa trampa de la tristeza de como estoy triste, dejo de hacer cosas y como dejo de hacer cosas me siento peor. Claro. Peor, hago menos.
vamos a tener un equilibrio, Claro. una balanza entre sentir dolor y permitírmelo con cuidarme e intentar estar bien, ¿no? Eso es. Dentro de que igual los primeros días, las primeras semanas, mira, pues mi forma de cuidarme es no hacer nada. Pero luego de alguna manera intentar retomar eso porque sabemos que aunque nos cueste muchísimo, nos va a venir bien. Una de las señales es que puedes experimentar esto durante un tiempo. Si tu dolor se vuelve paralizante o dura quizás demasiado más del que te gustaría, busca ayuda y ayuda profesional. Psicológica. Así que si alguna vez lo necesitáis, aquí estamos. Efectivamente. Vale. Queremos compartir con vosotros un recurso que utilizamos en terapia, que es un librito monísimo, Sí. que habla tan bien del dolor que necesitábamos compartirlo, Sí. ¿no? Además es breve, o sea que aquí venimos como conclusión final a... Atención plena, chicos, que nos cuesta atender. Bueno, el libro se llama Duele y la autora es Melina Pogorelski. Espero haberlo pronunciado bien. La traducción es de Rocío Alejandro. Y es un cuento hecho para UNICEF. Os leo. Nada duele tanto como perder a una persona que amamos. ¿Será por eso que las personas dicen estamos de duelo cuando alguien querido muere? Y sí, el duelo duele. Y a veces pareciera que ese dolor ocupa todo nuestro cuerpo, toda nuestra casa. Duele incluso más fuerte que cualquier golpe o lastimadura. Te preguntas si alguna vez va a doler menos. Hace falta tiempo y como otros dolores o heridas, hay cosas que podemos hacer para sentirnos un poquito mejor. No hay un modo único ni correcto de transitar un duelo. Transitar es una palabra hermosa y muy importante. Yo me la imagino como un camino, o mejor dicho, como muchos caminos diferentes. Caminos nuevos y conocidos que están ahí aguardando para que los recorramos. A veces sentimos que el camino es demasiado empinado y ni siquiera tenemos fuerzas para dar el primer paso. A veces el camino está lleno de obstáculos. A veces descubrimos un refugio en medio del camino, un lugar para estar a solas. Hay muchos tipos de refugios. Podemos encontrarlos o inventarlos a nuestra medida. Refugios para llorar, para distraernos un rato, para escribir, dibujar o contar cómo nos sentimos. Refugios para recordar, incluso para estar en silencio. Al volver al camino podemos sentir que se mueve, como si hiciéramos equilibrio sobre una soga. Da miedo caernos, ¿no? Damos pasos inseguros o necesitamos retroceder un poco. A veces creemos que sí o sí hay que continuar y al mismo tiempo que no podemos avanzar más. A veces encontramos un atajo maravilloso en el cual nos sentimos felices. Y nos da un poco de culpa también sentirnos bien. Qué extraño todo a la vez. Sentir tantas cosas juntas y mezcladas también es parte de transitar ese duelo. Por eso, como en todo camino, hay momentos para detenerse y hacerse las preguntas que necesitamos antes de continuar. Puede que alguna no tenga respuesta, es cierto, o que responderlas sea demasiado difícil. Pero las preguntas, como los caminos, siempre nos acaban llevando a algún lugar. Nada duele tanto como perder a una persona que amamos. Y por eso a veces el camino nos enfada. Estas cosas pasan, pero de un modo o de otro, todo acaba pasando. El duelo, como cualquier camino, lleva tiempo y hay que buscar el modo de transitarlo armando un sendero propio, con palabras, recuerdos, preguntas, juegos, con sentimientos que cambian y se mezclan entre sí, como si fuera un mapa que se transforma todo el tiempo. Pero siempre, 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 siempre habrá alguien cerca para darte la mano y acompañar tu camino. Yo creo que poco más que añadir, más que mandar un abrazo a alguien que esté experimentando en primera persona esto de lo que hemos hablado. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Esperemos que os haya ayudado y gustado. Hasta luego.